La genética nos hace únicos. Es importante en cada ser humano como en su salud y las enfermedades que se transmiten por este medio. En las siguientes diapositivas vamos a definir conceptos sobre la expresión genética, los procesos que pasa el ADN para hacer usada su información, los diferentes tipos de ARN, las etapas del ciclo celular y cómo éste se regula. La expresión génica es el proceso que la célula utiliza para producir las moléculas que necesita, mediante la lectura del código genético escrito en el ADN. Esta realiza tres procesos. Está la transcripción, en la cual la información génica del ADN se transcribe a otra molécula llamada ARN mensajero. En la traducción, esta se codifica la información del ARN mensajero a proteínas. Y finalmente está la degradación del ARN una vez cumplida su función. La transcripción es un proceso en el cual copiamos segmentos de ADN para obtener ARN. Este consta de tres etapas. Está la iniciación, donde la ARN polimerasa se une al promotor de un gen, donde separa las cadenas del ADN. Luego está el alargamiento, donde comienza a copiarse toda la cadena para así obtener ARN. Está la terminación, donde la ARN polimerasa llega a la señal de terminación, es quitada el ARN polimerasa, se juntan las cadenas y ya podemos obtener nuestra cadena de ARN. Hay características en la transcripción. Una de ellas es que es un proceso conservativo, es decir, el ADN utilizado va a permanecer intacto, y también es selectivo. Se selecciona la parte de información genética que se transcribe. Es unidireccional, es independiente del ciclo celular. Esto es realizado por las ARN polimerasas sin posibilidad de correcciones de errores. La transcripción del ARN mensajero tiene tres fases: la iniciación, la elongación y la terminación. En la iniciación, el ARN polimerasa se une a una secuencia de ADN llamado promotor, que se encuentra al inicio de un gen. Cada gen tiene su propio promotor. Una vez unida, la ARN polimerasa separa las cadenas para poder proporcionar el molde de cadena sencilla necesario para la transcripción. Ahora, el siguiente paso es la elongación. En la elongación, una cadena de ADN, la cadena molde, actúa como plantilla para el ARN polimerasa. Al leer este molde una vez a la vez, una base nitrogenada a la vez, la polimerasa produce una molécula de ARN a partir de nucleótidos complementarios y forma una cadena que va de 5' a 3'. El transcrito de ARN tiene la misma información de la cadena de ADN contraria a la molde, pero contiene la base uracilo en lugar de timina. Ahora, la última fase es la terminación. Las secuencias llamadas terminadores indican que se ha completado el transcrito de ARN. Una vez transcritas, estas secuencias provocan que el transcrito sea liberado de la ARN polimerasa. Bueno, ¿cómo se procesa el transcrito primario? Bueno, el transcrito primario se procesa de la siguiente manera. Cuando se produce inicialmente un transcrito de ARN en una célula eucariote, se considera un pre-ARN mensajero y se puede procesar para obtener un ARN mensajero ya maduro, se podría decir. Al inicio del transcrito de ARN se añade un casquete, una Cap5 al final y una cola de adeninas de poli-A en el extremo 3'. En el empalme, algunas secciones del transcrito de ARN e intrones, que son los intrones, se eliminan y las secciones restantes se vuelven a unir, o sea, los exones. Algunos genes pueden experimentar empalme alternativo, lo que conduce a la producción de diferentes ARN mensajeros maduros a partir del mismo transcrito inicial. Buen día, yo les vengo a hablar del tema de traducción del mensaje genético. La traducción viene siendo la actividad sintética más compleja de una célula. En esta se sintetizan proteínas mediante la unión de aminoácidos.
según el orden establecido por la secuencia de nucleótidos del ARN mensajero y el código genético. La traducción se caracteriza por la gran cantidad de proteínas formadas, el elevado costo energético y la necesidad muy estrecha de una regulación a partir de las necesidades celulares y al ritmo de degradación proteica. Los componentes del sistema de traducción vienen siendo las dos subunidades ribosómicas, el ARN mensajero que se va a traducir, el primer aminoácido del ARN de transferencia que se va a encargar del primer aminoácido, el GTP que va a ser nuestra fuente de energía y los factores de iniciación que se van a encargar de ensamblar el sistema de iniciación. Las células eucariotas requieren 12 factores de inicio. Varios de estos factores de inicio se enlazan a la subunidad 40S antes de su interacción con el ARN mensajero. El ARN de transferencia entra en el sitio P de la subunidad en asociación con IF2-GTP. Una vez dentro del ribosoma, está disponible para la entrada del segundo aminoácido en el sitio A, que es el primer paso para la elongación, además de la unión del segundo aminoácido que requiere una GTPasa. Luego se forma el primer enlace peptídico naciente, desde el ARN de transferencia del sitio P al del sitio A, formando un dipéptido. Un dipéptido en el sitio A y un ARN desacilado en el sitio P. El siguiente paso es la translocación, en la cual el dipeptidil del ARNT se mueve del sitio A al sitio P y el ARN desacilado se mueve del sitio P al sitio E, y así prosigue la traducción hasta que el ribosoma alcanza uno de estos codones, como los que estoy poniendo en la pantalla. Estas señales se leen para detener la elongación adicional y liberar el péptido asociado con el último ARN de transferencia. La liberación requiere de un factor de parada en el sitio A. Las señales se leen para detener la elongación adicional y liberar el polipéptido asociado con el último ARN de transferencia. La liberación requiere de factores de transcripción que reconocen los codones de parada en el sitio A, a lo cual dispara un cambio conformacional que afecta a varios nucleótidos del ARN mensajero en la subunidad pequeña, lo que hace que el enlace éster que une a los polipéptidos se hidrolice y se libere. Luego de haber pasado todo este proceso de transcripción, traducción, en el cual hubo iniciación, elongación y terminación, las proteínas necesitan unas modificaciones posttraduccionales para darles una activación y así poder tener una función específica, en las cuales puede estar la glucosilación, la cual ocurre en el retículo endoplasmático rugoso y se complementa en el complejo de Golgi. Además de la glucosilación que ya habíamos estudiado anteriormente en el sistema endomembrana, también están la metilación, la acetilación, la fosforilación, la carboxilación, la cual le dará sus funciones específicas a la proteína. Expresión genética. Ese es el proceso por el medio del cual todos los organismos, tanto eucariotas como procariotas, transforman la información codificada de los ácidos nucleicos a proteínas necesarias para su desarrollo y su funcionamiento. Aunque no todos los genes se expresen ni al mismo tiempo ni en todas las células, hay un grupo de ellos llamado housekeeping genes que sí se expresan en todas las células y codifican proteínas que son esenciales para el funcionamiento general de las células. En la expresión genética también encontramos procesos como la epigenética, que es el estudio de mecanismos de la expresión de los genes, pero sin ninguna modificación en la cadena de ADN. También encontramos la transcripción, que es el primer paso de la expresión genética, en donde la secuencia de ADN de un gen se copia para formar un ARN. También encontramos los procesamientos de los ARNs, en donde interactúa el ARN polimerasa, que como sabemos bien es el encargado de sintetizar ribonucleicos de 5' a 3', e interactúan otros como el ARN mensajero en
organismos eucariotas. También encontramos la traducción, que esto implica un cambio de lenguaje de una molécula de nucleótidos del ARN mensajero a una secuencia de aminoácidos durante la síntesis de proteínas. Y por último, encontramos el proceso de las modificaciones posttraduccionales, que es uno de los últimos pasos que llevan a cabo en la expresión genética. En los niveles de control de la expresión génica caben mencionar dos aspectos importantes. Primero que todo, la regulación génica, que es un cambio en la conformación de los genes que pueden ser heredables o reversibles, y segundo, los factores de transcripción, que son proteínas que se adhieren a secciones específicas del ADN promoviendo la transcripción de un gen. La pretranscripción es el primer paso conformacional de la cromatina, ya que el ADN se encuentra enrollado alrededor de octámeros de histonas, en donde existe un factor regulador que expresa o es represor. La transcripción es el proceso en el que una secuencia de ADN de un gen se copia, o sea, se transcribe para generar una molécula de ARN. Antes de que éste entre en funcionamiento y produzca proteínas, se llevan a cabo modificaciones en la molécula, tales como splicing, poliadenilación, edición y modificación de nucleótidos. Esto ayuda a mejorar el rendimiento de la molécula, o sea, su funcionamiento, y evita su degradación. En este proceso, el ARN mensajero se convierte a proteína, trasladando la información de un código de ácidos nucleicos a un código de aminoácidos para la conformación de la proteína. El lector de este es el ribosoma y la secuencia que lee se le denomina codón. Este es un cambio químico que ocurre después de la síntesis en los ribosomas, tal como la ubiquitinación. Si las proteínas no sufrieran modificaciones tales como fosforilación o la eliminación de los aminoácidos en el extremo N-terminal, simplemente no podrían ejercer sus funciones. Muy buenas tardes, yo les vengo a presentar la primera parte del ciclo celular. ¿Qué es el ciclo celular? Pues se le llama ciclo celular al conjunto de etapas que se realizan de manera consecutiva en una célula, para así llegar a la división. Y pues el proceso comienza en que cuando una célula nace por medio de otra que ya la hizo como hija, y finaliza en el momento en que ésta se divide, que tiene sus hijas, y así sucesivamente. Segunda parte, desarrolle sus fases. Pues bueno, vamos a empezar con la G1 y G2, que son las más simples etapas. En estas etapas, pues básicamente no ocurre nada relevante en la célula. Simplemente lo que pasa es que hay una preparación para la siguiente etapa. Por ejemplo, en la G1 se prepara para la síntesis y en la G2 se prepara para la mitosis. Se llaman G por la palabra en inglés gap, que significa agujero. En esta etapa, como había dicho, no sucede casi nada relevante. En la etapa S se refiere a la síntesis. Esta es la fase en la que ADN es copiado y replicado en la célula, en el núcleo. Y en la etapa M es donde sucede la división. Se llama mitosis y forma células hijas. Ahí es donde finaliza el ciclo celular. Cabe mencionar que hay un regulador de células en G1 y en S, ya que en esta proteína P53 lo que realiza es verificar que no haya ninguna anomalía en la célula o que esté saludable, por así decirlo, ya que si estas no coinciden con los requisitos que necesitan para la división, pues la P53, la proteína, simplemente lo que hace es obligarlas a que finalice su ciclo celular. Y por último, ¿en qué consiste la fase S? Pues consiste en la regulación por medio de proteína P53, como habíamos hablado antes. También funciona en la replicación del ADN en el núcleo, en la síntesis de las histonas, que pues estas apoyarán a la célula en la fase M, y en la replicación del nucleosoma. También existe lo que es el punto de control de fase S o intra-S, que detecta roturas de doble hebra a través de la activación de quinasas ATR y ATM. Esto ya es un poco más avanzado, pero no hacía falta mencionarlo. Muchísimas gracias. Mi compañero pues los estaría apoyando en la siguiente parte. Gracias. Muy bien, vamos a empezar explicándolo en qué consiste la fase M. Durante la fase M
La célula se divide su ADN duplicado y su citoplasma para hacer dos nuevas células. La fase M implica dos procesos distintos relacionados con la división, que es la mitosis y la citocinesis. En la mitosis, el ADN de las células se condensa en cromosomas visibles y es separado por el uso mitótico, una estructura especializada hecha de microtúbulos. La mitosis ocurre en 4 etapas. La profase, que a veces se divide en profase temprana y prometafase, metafase, anafase y telofase. En la citocinesis, el citoplasma de la célula se divide en 2, lo que forma 2 nuevas células. La citocinesis generalmente comienza apenas termina la mitosis. Es una pequeña superposición. Es importante notar que la citocinesis ocurre de una forma diferente en las células tanto animales como en vegetales. En cuanto a la mitosis, podemos encontrar que es un proceso que ocurre en el núcleo de las células eucariontas y procede inmediatamente a la división celular. Consiste en el reparto equitativo del material hereditario ADN característico. Este tipo de división ocurre en células somáticas y normalmente concluye con la formación de 2 núcleos. En cuanto a la meiosis, es una forma de reproducción celular. Se produce en las gónadas para la producción de gametos. La meiosis es un proceso de división celular en la que la célula diploide experimenta 2 divisiones sucesivas, con la capacidad de generar 4 haploides. En los organismos con reproducción sexual tienen importancia ya que este es el mecanismo para el proceso de ovocitos y espermatozoides, lo que son gametos. Ahora bien, los tipos de mutaciones. Existen varios tipos de mutaciones, en lo cual podemos encontrar las deleciones. Las deleciones más fácil consiste en la pérdida de un fragmento de cromosoma. Y esto origina un desequilibrio. Las duplicaciones consiste en la presencia de una copia extra de un segmento en cromosoma. Las inversiones en su segmento de cromosoma que cambia su orientación dentro de este. Las translocaciones tienen un lugar cuando una porción de cromosoma se transfiere a otro. La isocromosoma es un cromosoma que ha perdido un brazo y el otro se ha duplicado, de modo que existe una monosomía debido al brazo perdido. Ahora bien, las proteínas que regulan el ciclo celular, las ciclinas están entre las regulaciones centrales más importantes del ciclo celular. Las ciclinas son un grupo de proteínas relacionadas en seres humanos y la mayoría de los demás eucariontes. Existen 4 tipos básicos: las ciclinas de G1, ciclinas G1S, ciclinas de S y ciclinas M. También las cinasas dependientes de ciclinas, que para promover el ciclo celular, una ciclina debe activar o inactivar muchas proteínas blanco en el interior de las células de la célula. Las ciclinas dirigen los acontecimientos del ciclo celular mediante la asociación de una familia de enzimas llamadas cinasas dependientes de ciclina. Una cinasa dependiente de ciclina solitaria es inactiva, no hace nada, pero la unión de una ciclina la activa, la vuelve una enzima funcional y le permite que modifique las proteínas blanco. También está el factor promoción de la maduración, o MPF. Este es un buen ejemplo de cómo las ciclinas pueden trabajar juntas para promover la transición de un ciclo celular. Muchas gracias.
Entendemos que la expresión genética es un proceso mediante el cual la información codificada en un gen se utiliza para el montaje de una proteína. La célula lee la secuencia en grupos de 3 bases. Cada grupo corresponde a uno de los 20 aminoácidos diferentes usados para el proceso, mientras que el ciclo celular comprende toda una serie de etapas que tienen lugar en la célula durante su crecimiento y división. La célula pasa más tiempo en la interfase y durante ese tiempo crece y duplica sus cromosomas para iniciar su división celular. Después pasa por la mitosis y completa su división, dando resultado un grupo de células hijas que repiten el proceso.